Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Diana María Carmona, estudiante de la Universidad Católica Americana. Bien, para esta oportunidad estaremos hablando acerca de los títulos cristológicos del Nuevo Testamento. Todos los títulos cristológicos del Nuevo Testamento tienen una enorme importancia, ya que hablan de su esencia, hablan de la función de Dios y de su llegada. Pero para esta oportunidad quiero enfocarme en un título cristológico, lo cual es el Mesías. El Mesías tiene como significado que es el Salvador que vendría a la tierra para lavar nuestros pecados a través de la redención. La llegada del Mesías marcó un antes y un después en la historia del mundo, pues Él vino al mundo a salvarnos, a entregarnos su vida, pero también sus enseñanzas y su sabiduría, su amor, sus promesas, a cumplir sus promesas también. Para su nacimiento, el Mesías, como lo estipula en el primer evangelio de San Mateo, a partir del primer capítulo en adelante, cuenta la palabra de Dios que a través de un ángel, el ángel Gabriel, el Señor le notificó a María que llevaría en su vientre al Salvador, a Emmanuel, Dios con nosotros, a lo cual María no dudó en aceptar en su vientre a este gran Mesías. Pero esto provocó a Herodes, el gobernante en aquel tiempo, tomar una decisión determinante, y era de mandar a matar a todos los niños que nacieran en aquella época. Pero María y José, los padres del Mesías, trataron de cuidar y proteger a este Mesías. Y la manera en cómo lo hicieron fue huyendo hacia Egipto, para que también se cumpliera la profecía por medio del profeta, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. San Mateo capítulo 2, verso 3 al 15. Cuando un personaje muy importante va a visitar nuestra nación, ya sea nuestro departamento o incluso un pueblo, la comunidad se prepara, los líderes se preparan, los encargados preparan el camino, preparan las calles, anunciando que va a venir ese personaje, y lo publican, lo anuncian. Bueno, así mismo fue el papel que cumplió Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparó el camino anunciando al Mesías. ¿Cómo lo anunció? Anunciando a toda la gente para que se arrepintieran y pudieran reconocer a el Mesías como su único Salvador, cumpliéndose así la profecía por el Mesías en el libro de San Lucas capítulo 3, verso 4, cuando dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, e enderezad sus sendas. Este fue el papel de Juan Bautista. En la época de Jesús, los judíos creían en un Mesías que en hebreo es Mashiach, que significa ungir, pero esta palabra no solamente existía para un solo personaje, sino también para muchos. Los reyes eran llamados ungidos. El sacerdote que salía a la guerra con el pueblo era llamado HaKohen HaMashiach, el sacerdote ungido. Incluso los utensilios del templo eran ungidos con aceite. Un Mesías es alguien ungido con aceite, santificado, separado, apartado para llevar a cabo un plan redentor que nadie más podría cumplir sino solamente Él. Estaba escrito que el profeta había de ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. En el libro de los Salmos, capítulo 110, verso 4, dice la palabra del Señor:
juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estaba escrito que había de ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Por esta razón, Israel debió haber prestado atención a un sacerdote diferente al levítico. Los judíos empezaron a ver al Mesías principalmente como un libertador. Esperaban a alguien parecido al rey David, justo y poderoso, que viniera en un caballo blanco y que expulsaría a los romanos y restauraría el trono de Jerusalén y haría que Jerusalén, que Israel volviera a ser potencia entre las naciones. Pero cuando finalmente llegó el Mesías prometido, no vino como el pueblo de Israel lo esperaba. No apareció entre los reyes, no apareció viviendo en un palacio, tampoco vestía ropas lujosas, al contrario, Jesús vino de manera totalmente inesperada. Y fue precisamente esto lo que confundió al pueblo, que quizás gustó a muchos judíos. El Mesías nació en Belén, una ciudad pequeña, casi olvidada. El Mesías era hijo de una madre María, una joven del común, y un padre carpintero, profesión en la cual no era de mucho prestigio entre los poderosos. Así que Jesús no tenía ni dónde reclinar su cabeza, y en su entrada triunfal no vino montado a caballo blanco, sino en un burro, cumpliéndose la profecía del profeta Zacarías, cuando dice en el capítulo 9, verso 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando el Mesías comenzó su ministerio, no reclutó soldados o líderes religiosos, y en lugar de esto caminó por las aldeas, por los campos, llamó a pescadores, hablaba entre pecadores, tocaba a los leprosos, comía con samaritanos y recaudadores de impuestos. Tampoco tenía un lugar donde pudiéramos decir que tenía una vivienda fija, sino que llamaba a gente común para que caminara con él y convocaba al pueblo para predicarle, y esto era completamente diferente a lo que esperaban de un rey libertador. Jesús enseñaba que el verdadero enemigo no era Roma, sino el pecado que había en el corazón del hombre. A través de sus acciones y sus palabras, el Mesías invitaba a arrepentirse para recibir el perdón de los pecados y así entrar en el reino de los cielos. El Mesías llamaba al pueblo a la misericordia y a la reconciliación con Dios, y decía que el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla. San Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. Los cristianos creemos que Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento al nacer de una mujer virgen, realizar milagros, cuando sanó a sordos, sanó a paralíticos, leprosos, ciegos, dominó el mar, liberó demonios, enseñó la palabra de Dios y murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de la humanidad. El Mesías cumplió su misión de morir por toda la raza humana, siendo humillado y maltratado y dando a conocer la más grande y preciosa demostración de amor por nosotros. Dios les bendiga.